Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es la primera clase que tengo con ustedes. Les deseo la mejor de las cursadas. En esta oportunidad vamos a abrir uno de los grandes bloques que constituyen esta asignatura, que es el de bacteriología, ¿no? Donde vamos a abordar fundamentalmente las bacterias de importancia médica. Voy a compartir la presentación, a ver ahí. Sí. Ahí estamos, está un poco lenta. Como les decía recién, entonces vamos a abordar lo que tiene que ver con las bacterias patógenas para el hombre o aquellas que son capaces de causar infecciones humanas. Como vamos a empezar a hablar de bacterias, está bueno recordar algunas particularidades. Las bacterias son células procariotas y como tales presentan algunas características en relación a las eucariotas, que serían nuestras células, ¿no? Son células que carecen de envoltura nuclear, es decir, su material genético, su cromosoma está inmerso en el citoplasma, carecen de membrana nuclear, tienen también una pared bastante característica y que también es diferencial con respecto a las células eucariotas. Las células animales no tienen pared celular, sí las vegetales, pero la pared celular de las bacterias es totalmente diferente a la pared celular que tienen algunas eucariotas, incluso los hongos, ¿no? O sea, esa es una característica que vamos a estudiar después, que es bastante particular y que le aporta resistencia a la lisis osmótica y le confiere la forma, que como vamos a ver, las bacterias pueden tener formas diversas. Inmerso en el citoplasma también están los ribosomas, que van a formar parte de lo que es la síntesis de proteínas. Carecen también de sistemas de endomembranas, es decir, las bacterias no tienen retículo endoplásmico rugoso, liso, ni aparato de Golgi, y tampoco tienen organelas, como serían las mitocondrias. Podemos decir que son de alguna forma rudimentarias, ¿no? Si las comparamos con las eucariotas. Esta es una imagen tridimensional de una bacteria, parece una bañadera, pero con tapa, pero no, donde se puede ver la estructura 3D, ¿no? A ver si puedo mostrar con el cursor, creo que sí, sí. Acá se ve el cromosoma, que está inmerso en el citoplasma, los ribosomas y los filamentos de actina que ayudan a mantener de alguna forma de vehiculizar el transporte de algunas sustancias de una zona a otra de la célula durante determinados momentos del ciclo celular, como es en la replicación y demás. Tienen la capa blanca, que se ve acá más interna, que es la membrana citoplasmática, es una membrana lipídica igual a cualquier membrana celular. Por fuera de esta, en amarillo, se ve la pared celular, que es esta capa que yo les digo que es bien específica de las bacterias, que ahora vamos a ver cómo está constituida. Por fuera de la pared, que la tienen casi todas las bacterias, hay otra capa que algunas bacterias la poseen y otras no, que es la cápsula. La cápsula es una capa, está dibujada un poquito más gruesa, es una capa mucopolisacárida, es como un moco que rodea a la bacteria, y es
un factor de virulencia clave para aquellas que son capaces de diseminar por vía hematógena, porque evita que los anticuerpos puedan unirse a los antígenos que la bacteria muestra en superficie, y por lo tanto evade la fagocitosis, ¿sí? La opsonización y por ende la fagocitosis. De esa forma escapa por el torrente sanguíneo sin ser atrapada de alguna forma o frenada por el sistema inmune. Además, bueno, como puede verse acá otra cosita que es importante, yo les decía hoy que carecen de mitocondrias y carecen de sistemas de endomembranas. Todo esto es suplido por regiones especializadas de la membrana celular. Acá se ven, ¿no? Mesosomas se llaman, son como pliegues sobre sí misma de la membrana, áreas en donde están presentes algunas enzimas, por ejemplo las de la cadena respiratoria. Como no tiene mitocondria, tiene zonas donde se producen estas mismas reacciones, pero en una partecita de su propia membrana. Además, hacia afuera, digamos hacia el exterior de la bacteria, tienen otras estructuras como fimbrias, son proteicas, ¿no? Y fibrilares. Las fimbrias tienen, ¿dónde está? Acá, tienen flagelos, que son estructuras ya más complejas, que tienen que ver con la función locomotora, ¿no? O sea, le imparten movimiento. Estas son accesorias, algunas bacterias las poseen y otras no, por eso hay bacterias móviles y hay bacterias inmóviles. El flagelo aporta movilidad a la bacteria con gasto energético. En esta zona de unión, se llama cuerpo basal, con gasto de ATP, se puede generar el movimiento del flagelo, ¿no? Que de alguna forma impulsa a la bacteria. Tienen también adhesinas, que son algunas fimbrias pequeñas que median justamente la adhesión de una bacteria con su célula blanco. Entonces, obviamente que también son muy importantes desde el punto de vista de la patogenia. Y hay otra estructura, son los pilis. Los pilis son estructuras también proteicas, cilíndricas, fibrilares, que tienen que ver en algunos casos con la transferencia horizontal de genes, que vamos a ver al final de la clase de hoy. Además, puede haber filamentos, cuerpos de inclusión, filamentos de actina ya se los mencioné, y puede haber plásmidos o ADN extracromosómico, que acá no se ve en particular, pero bueno, puede estar presente. La pared dijimos que le otorgaba a la bacteria la forma y la resistencia a la lisis osmótica. Según la forma, las bacterias pueden ser cocos, si son esféricas, pueden ser bacilos, si son bastones, y estos bacilos pueden tener distintas formas, pueden ser curvos, como los vibrios, pueden ser muy delgadas y largas, como son los espirilos o espiroquetas. Los cocos, a su vez, pueden agruparse de una u otra forma, según cómo se dividan espacialmente. Los podemos encontrar como diplococos o duplas, los podemos encontrar como cadenas, podemos ver acá, característico de los estreptococos, o como grupos o racimos, que es el caso de los estafilococos. La forma es importante porque cuando uno ve un examen directo de un material clínico, de un foco infeccioso, la morfología nos puede orientar hacia qué tipo de bacteria es la que está causando esa infección. Por eso es que nos interesa conocer las formas. Dijimos que las bacterias son rudimentarias. Si miramos un árbol filogenético de la vida, podemos considerarlas la primer forma de vida, anteceden a las eucariotas. Un poquito esta imagen muestra lo que les contaba recién, la ultraestructura bacteriana. De adentro hacia afuera tenemos el citoplasma, la membrana citoplasmática, la pared celular, ¿sí? La cápsula, que algunas la tienen y otras no, y pueden tener flagelos
o fimbrias, ¿sí? La pared celular, como comentábamos hace un ratito, característica y única de las bacterias, está constituido por un componente, una molécula que es única en las bacterias, que es el péptidoglicano, péptidoglucano o mureína. Según el libro lo van a encontrar de una u otra forma. Es una macromolécula que está constituida por cadenas de 2 azúcares, ¿sí? N-acetilmurámico, serían las bolitas azules, N-acetilglucosamina, las bolitas verdes. Constituyen cadenas de estos 2 azúcares alternados, y a su vez están unidas unas cadenas con otras por medio de puentes cruzados, puentes peptídicos cruzados, que le dan esta estructura tridimensional de red o malla, y que es realmente muy resistente. Por eso decimos que les permite no ser lisadas cuando hay un cambio osmótico en el medio que las rodean. No todas las bacterias tienen exactamente la misma pared celular. Si bien todas las bacterias tienen una pared que tiene este componente, el peptidoglicano, hay 2 grupos de bacterias, podríamos decir, las gram positivas y las gram negativas, de acuerdo a la estructura de la pared. No sé si esta barra molesta para ustedes. A ver si la puedo mover. No, no me deja moverla. Bueno, no importa. Acá tenemos a la izquierda una bacteria gram negativa, es un esquema, ¿no? Y a la derecha una gram positiva que tapa la barrita esa. Quizá a ustedes no les sale cuando lo vean. La bacteria gram positiva, la característica que tiene es, si miramos de adentro hacia afuera, tiene la membrana citoplasmática, que es una bicapa lipídica como cualquier membrana celular, una capa gruesa de peptidoglicano, que es esta violeta, y nada más. Miramos, una bacteria gram negativa tiene una estructura bastante diferente. Tiene por dentro la membrana celular, idéntica a la gram positiva. La capa de peptidoglicano es muy delgada, y por fuera tiene otra estructura más compleja que se le llama membrana externa. Esta membrana externa está anclada a la capa de peptidoglicano, por eso a todo esto se lo conoce como pared celular de la bacteria gram negativa, ¿no? Constituye parte de la pared. Y esta membrana externa tiene, por la cara interna, está constituida por fosfolípidos, igual que cualquier membrana celular, pero la cara externa es diferente y es característica y única de las bacterias gram negativas. Está constituida por una molécula que llamamos lipopolisacárido bacteriano, que ahora vamos a ver con más detalle cómo es su estructura, pero tiene una parte de carbohidratos, o sea, azúcares que protruyen hacia el exterior, que constituyen antígenos que la bacteria muestra, ¿no?, hacia afuera, y la parte que ocuparía el lugar del fosfolípido, estas bolitas amarillas, es lo que conocemos como lípido A, que actúa como una endotoxina. Es la endotoxina de las bacterias gram negativas, que vamos a ver hasta el cansancio en los teóricos particulares que vayamos desarrollando de acá en adelante. Esto es un esquema tridimensional de lo mismo, ¿sí? Ahora tenemos la gram positiva, la tenemos a la izquierda. Fíjense, la membrana celular, la capa de peptidoglicano bien gruesa, de un gran espesor, y de acá se ven otras estructuras que son antígenos en la gram positiva, que son los ácidos teicoicos, que son azúcares anclados al peptidoglicano, y ácidos lipoteicoicos, que son como estos, pero aparte tienen una zona lipídica que está anclada a la membrana. Todos estos son antígenos que la bacteria muestra hacia afuera. La gram negativa, a la derecha, vamos a volver a ver cuánto más compleja es estructuralmente a la gram negativa. Internamente la membrana celular, la capa de peptidoglicano, que es esta marroncita, y por fuera la membrana externa.
que fíjense que tiene acá los fosfolípidos, acá los lipopolisacáridos, con las cadenitas, ahí si toco me aparece esa barra, las cadenitas de azúcares que protruyen, y tiene estos canales que se llaman porinas, acá hay una al corte, acá hay otra, y así es como se ven desde el exterior. Estas porinas permiten el pasaje de moléculas, nutrientes, sustancias hidrosolubles o polares desde el medio ambiente al interior de la bacteria, porque esta membrana externa es lipídica y no permite el paso de moléculas polares. Entonces sí o sí se tienen que vehiculizar por estas porinas. En las gram positivas eso no pasa porque el peptidoglicano es una red, una malla, pero las moléculas hidrosolubles pueden cruzarla. Esta es una figura en donde se ve con más detalle la pared de la gram negativa en forma esquemática, la membrana celular, la capa de peptidoglicano y por fuera esta membrana externa donde están las porinas, que podemos ver acá, otras proteínas transmembrana, y los lipopolisacáridos, que están constituidas por estas cadenas azucaradas que protruyen, y por el lípido A, que son estos cuadraditos amarillos, que es, como decíamos, la endotoxina de los gram negativos. A todo esta estructura se le conoce como lipopolisacárido bacteriano, y es muy importante, lo vamos a ver en los distintos teóricos. Ay, perdón que me adelanté, en teóricos particulares del bloque de bacteriología. Y otro término que es importante que conozcan en las gram negativas es el espacio periplásmico, que es este espacio que queda entre la membrana y la membrana externa de la bacteria, ¿no? Es como que está entre el peptidoglicano y la membrana externa de las gram negativas. Es importante porque es un espacio en donde va a haber una serie de enzimas que tienen que ver con la síntesis de la pared y con algunos otros mecanismos vitales de la bacteria que tienen que ver con estas estructuras. Este es otro esquema más químico de las moléculas, y vamos a pasar a algo muy importante cuando hablamos de pared celular bacteriana, que es la coloración de gram. Nosotros hoy hablamos de que de acuerdo a esta estructura teníamos las gram positivas y las gram negativas de acuerdo a su ultraestructura, ¿no? Ahora bien, hay una coloración que permite diferenciar estos dos grandes grupos de bacterias, y es la coloración de gram. ¿En qué consiste? Es una coloración diferencial, es decir, las gram positivas al final de la coloración las vamos a ver teñidas de violeta, y a las gram negativas al final de la coloración teñidas en rosado. ¿En qué consiste esta coloración? Bueno, primero que nada debemos fijar, son coloraciones que vamos a ver al microscopio óptico, por lo tanto el material, las colonias bacterianas o el material biológico, tiene que estar fijado a un portaobjetos, ¿no? Un portaobjetos de vidrio. Se colorea en primera instancia con el primer colorante, que es el cristal violeta o violeta de genciana. El colorante va a atravesar la pared de todas las bacterias y va a llegar al interior de las bacterias. Después se le agrega una solución de yodo iodurada o Lugol. Esta solución lo que va a hacer es que se forme un complejo con el cristal violeta que había entrado en el paso anterior. De modo tal que ese complejo se va a ir como precipitando, si se quiere, en el interior de la bacteria. Después viene el tercer paso, que es el más importante, que es la decoloración. Se hace una decoloración con alcohol acetona, y en el caso de las gram negativas, con esta decoloración rápida, hace que el precipitado, ¿sí?, el complejo cristal violeta y Lugol, salga de la bacteria, y en las gram positivas esto no es posible porque la capa de peptidoglicano es mucho más gruesa, ¿sí? No deja salir al complejo.
De modo tal que si yo mirara al microscopio en este momento, después de decolorar, a las bacterias gram positivas las vería violetas y a las gram negativas no las vería porque perdieron el colorante. Entonces, se hace un paso final con un colorante de contraste, que en este caso usamos otro color, un colorante rosado, para diferenciarlo de las violetas, que puede ser safranina o puede ser fucsina. Finalmente, entonces, las gram negativas se van a teñir de rosa y las gram positivas no, porque ellas ya tienen el colorante violeta que nunca perdieron. Por lo tanto, el colorante rosa no va a ingresar. De modo tal que al finalizar la coloración, que es muy sencilla, lleva unos muy poquitos minutos esta técnica, voy a ver las bacterias violetas, voy a saber que son gram positivas, y las bacterias rosadas voy a saber que son gram negativas, e inmediatamente puedo inferir el tipo de pared, la estructura de pared bacteriana que poseen. Acá tenemos fotitos de coloraciones de gram. Fíjense, en esta se ven cocos positivos en cadenas, que son estos violetas, y tenemos bacilos gram negativos, que son estos rosados. En esta fotito de acá abajo hay bacilos gram positivos, más largos, ven cómo se ven distintas morfologías. Estos núcleos rosados son núcleos de polimorfonucleares, porque esto no es un gram de una colonia de bacterias, sino que es de un material clínico, ¿sí? Acá se ven diplococos gram negativos. En este caso, estos son núcleos también de polimorfonucleares, son intracelulares, ¿sí? Diplococos gram negativos, intracelulares. Estos son cocos gram positivos en grupos. Acá también tenemos cocos gram positivos en grupos, en tetradas, de A4, en cadenas, ¿sí? Distintas formas de agruparse que tienen las bacterias. No todas las bacterias son gram positivas y gram negativas. Algunas bacterias carecen de pared celular y por lo tanto son muy lábiles en condiciones ambientales diversas, y por lo tanto son bacterias que se refugian en el ámbito intracelular. Y hay otras bacterias que tienen paredes particulares, como es el caso de las micobacterias, que poseen una pared celular que no se tiñe a la coloración de gram y que está constituida por ácidos grasos de cadenas muy largas, que se llaman ácidos glucólicos, que hacen que constituyan una pared celular especial, característica, muy gruesa y muy impermeable, con lo cual son bacterias que van a tener muy lento desarrollo, van a tardar mucho en crecer, el intercambio de nutrientes, incorporación de nutrientes y eliminación de desechos es sumamente lento y por lo tanto su crecimiento también. Estas bacterias, por lo tanto, van a producir infecciones crónicas, ¿sí? Es el caso de la tuberculosis. Pero bueno, para que vean que necesitamos una coloración especial, que es la coloración de Ciel-Nielsen, se va a ver en un teórico especial, para poder verla, ¿sí? No toman la coloración de Gram. Otra estructura que nombramos es la cápsula bacteriana, es esta capa de moco, o mucopolisacárida, externa a la bacteria, que muchas veces no toma bien el colorante y se ve más bien como un fantasmita que rodea a la bacteria en sí, que está en el centro. Fíjense el espesor, ¿no? Si comparamos con el tamaño de la bacteria, es mayor que su tamaño, y la cápsula tiene propiedades, le otorga capacidad antifagocítica a la bacteria, porque imagínense que con todo ese moco es imposible que un anticuerpo pueda opsonizarlas, y por ende lograr que el sistema inmune mediante fagocitosis las pueda depurar del torrente sanguíneo. Entonces las bacterias capsuladas son capaces de diseminar por vía hematógena, es decir, de producir bacteriemia. Las bacterias se duplican, digamos, se reproducen por fisión binaria, es decir, una célula
va primero que nada a duplicar su cromosoma, y después va a duplicar los elementos celulares para finalmente lograr la migración mediante estos filamentos de actina de los cromosomas, uno a cada extremo, y va a generar después un septo o tabique para dar como resultado de esta fisión binaria dos células hijas idénticas a la progenitora. Según cómo se produzca esta división en el espacio, es la morfología o las formas de agrupación que vamos a ver en la coloración de Gram, ¿no? Como diplos, como cadenas, como tetradas o como racimos. Ahora bien, ¿cómo crecen las bacterias? Vimos cómo se multiplican. Ahora, si nosotros viéramos en el tiempo cómo es el crecimiento de la bacteria, cuando la colocamos en un medio de cultivo, digamos, en el cual le aportamos todos los nutrientes para que pueda desarrollar. Vamos a tener varias etapas. La etapa 1, que es cuando la bacteria está en contacto con el medio rico en nutrientes, se llama fase de adaptación, es decir, se va a empezar a preparar para empezar a multiplicarse. Después viene el periodo 2, que es esta fase que llamamos fase de crecimiento logarítmico, fase logarítmica, en el cual la bacteria se multiplica exponencialmente, ¿sí? Este es un momento de mucha actividad metabólica y de un aumento exponencial del número de microorganismos viables, ¿no? Llega un momento en que los nutrientes se le empiezan a agotar, ¿sí? Porque son limitados, obviamente, salvo que yo haga un cambio de medio de cultivo. Entonces entramos en esta etapa 3 de la curva, que tiene un amesetamiento, podríamos decir, entramos en una meseta, en un plató. Es la etapa 3, la fase estacionaria se le llama. Y por último, cuando ya en este momento se equilibran, digamos, es el número de bacterias que nace, digamos, ¿no? Y el número de bacterias que muere es constante, por eso acá no tenemos cambios en el logaritmo del número de microorganismos viables. Llega un punto en que empiezan a morir más de las que viven, por lo tanto la curva declina, tenemos esta última etapa de declinación o muerte del crecimiento bacteriano. Esto ocurre en cualquier lugar, ¿no? Nosotros estamos viendo las bacterias patógenas que van a hacer este ciclo de vida en el tejido blanco, en el tejido del hospedador, ¿no? Pero las bacterias son capaces de crecer en medios acelulares y por lo tanto las podemos hacer crecer en el laboratorio in vitro. ¿Qué necesitan para crecer las bacterias? Necesitan factores de crecimiento tales como fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, agua y algunos iones, cationes, que van a ser necesarios para el funcionamiento de sus enzimas, y determinadas condiciones de pH y de atmósfera, obviamente, ¿no? Las bacterias las podemos hacer crecer en medios líquidos, como es esta fotito que llamamos caldos, o en medios sólidos, que generalmente los medios sólidos los logramos mediante agar, que es como una gelatina que nos permite tener un medio que aporte como un soporte rígido, ¿no? Como para que las bacterias formen lo que nosotros llamamos colonias, que son a partir de una bacteria que cae en el agar, se hace un grupito. Cada una de estas manchitas que se ven acá en las placas de Petri, se llaman estas cajas, se denominan colonias, ¿sí? Para la bacteria es más fácil crecer en medio líquido porque tiene mucho más disponibles los nutrientes, y de acuerdo al requerimiento de oxígeno, si son aerobias, es decir, necesitan oxígeno para multiplicarse, van a crecer en la capa superior, como una película superior del caldo. Las anaerobias, al contrario, como el oxígeno es tóxico
las mata, van a desarrollar en el fondo de la columna del caldo. A algunas de ellas les gusta el oxígeno, pero también aguantan concentraciones menores de oxígeno, son las que llamamos aerotolerantes, o, bueno, tenemos también las microaerófilas, que muchas patógenas son microaerófilas, necesitan tensiones superficiales de oxígeno un poco reducidas en relación a la atmosférica, ¿no? O sea, tensiones de oxígeno que son las similares a las que encontramos en los tejidos. Y bueno, estas también son microaerófilas o aerotolerantes, ¿sí? Crecen tanto en presencia de oxígeno como en el fondo de la columna donde no lo hay. Los medios de cultivo, como van a ver en los módulos, pueden ser medios enriquecidos o no. ¿Qué quiere decir? Las bacterias, la gran mayoría de las bacterias patógenas pueden crecer en medios químicamente definidos, podríamos decir, ¿no? Y hay otras bacterias que son un poco más exigentes, que para lograr que crezcan in vitro, necesitamos suplementar el medio de cultivo con factores de crecimiento que están en la sangre. De ahí surge el famoso agar sangre, que lo tenemos en esta imagen acá, ¿sí? Esta es una placa de agar sangre, ¿ven? Es un medio de cultivo que tiene fuentes de carbono, de nitrógeno, iones, puede tener indicador, en este caso no tiene indicador de pH porque no es diferencial por eso, y se le agrega sangre. Por cuestiones de bioseguridad se usa sangre de carnero. Esto a su vez lo va a convertir en un medio diferencial porque vamos a poder ver si la bacteria que está desarrollando es capaz de lisar los hematíes de la sangre o no. Y si yo, al agregarle la sangre al medio de cultivo, lo cocino, es decir, lo incubo a temperaturas cercanas a los 50 grados, el agar sangre se me va a convertir en agar chocolate. El agar chocolate es un medio más rico que el agar sangre, porque los factores de crecimiento que estaban antes dentro del hematíe ahora están sueltos, porque los hematíes se rompieron. De modo tal que en este caso casi todas las bacterias patógenas van a desarrollar en agar chocolate, porque van a tener todos los nutrientes a la mano. Después, hay medios que son diferenciales, como les decía, que tienen un indicador de pH, que nos permiten ver qué colonias fermentan un azúcar y cuáles no, de acuerdo al color que presentan. Las endosporas, este es otro concepto que es importante en bacteriología. Hay bacterias que son capaces de esporular, no son todas, en particular son algunos bacilos gram positivos que pertenecen a los géneros Bacillus y Clostridium y tienen la información genética para hacerlo. Son bacterias cuyo hábitat natural es el suelo, ¿sí? Es el medio ambiente, no son patógenas, digamos, no son todas patógenas, y tienen su hábitat natural en el ambiente. ¿Qué pasa? Cuando las condiciones ambientales son adversas, no hay agua, hay mucha radiación, hay falta de nutrientes, se gatilla en la bacteria un mecanismo para activación de los genes que van a llevar a la formación de las endosporas. ¿Qué es la endospora en sí? Es una forma de resistencia bacteriana, ¿sí? Acá tenemos en esta fotito en qué consiste una endospora. Tiene el cromosoma de la bacteria, es fundamental que tenga el cromosoma porque ahí en el ADN va a estar contenida toda la información para dar lugar más adelante a una célula vegetativa idéntica a la que generó esta endospora. Y por fuera tiene la membrana y una capa, ¿sí? Una corteza de peptidoglicano y una capa cortical sumamente resistente que le va a permitir resistir o sobrevivir de alguna forma a las condiciones ambientales adversas. ¿Cómo se forma
o cómo se gatilla esta formación de las endosporas. Es un fenómeno que tarda 6 a 8 horas, es gatillado, como ya dijimos, por fenómenos ambientales adversos, falta de agua o de nutrientes, pero bueno, el agua es un factor muy importante. Entonces la bacteria se prepara porque sabe que se va a morir, ¿sí? Entonces busca este atajo para encontrar una forma de resistencia. ¿Qué hace? En primera instancia, duplica el cromosoma, como que se va a dividir, ¿sí? Y después se genera un septo, ¿sí? Membranoso, divide a la bacteria en dos. Ahí cuando señales me aparece el link de la figura, ¿sí? Acá se ve el septo entre los dos compartimientos. Después, un compartimiento engloba al otro, ¿sí? Y ahí se forma esta endospora inicial, podemos decir, ¿no? A partir de ahí se va a empezar a formar la corteza, se van a depositar una serie de proteínas entre estas dos membranas, y más adelante una sal que es dipicolinato de calcio, que es una sal súper rígida, súper dura, que va a darle esta resistencia de la corteza. Simultáneamente va a empezar a ocurrir un proceso de deshidratación, es decir, va a expulsar el agua para terminar en una estructura que es como la que vimos hoy, que se va a liberar por lisis de la bacteria original. Esta endospora, como habíamos visto antes, va a tener el ADN, el cromosoma bacteriano en su interior, y esta corteza, ¿sí?, súper rígida y resistente rodeándola. ¿Qué pasa? Esta formación de la endospora lleva entre 6 a 8 horas. La endospora se va a bancar la desecación, la radiación, las temperaturas extremas, hasta que en un determinado momento, pueden pasar días, meses, años, esta endospora encuentra un ambiente en donde las condiciones le son propicias. Para empezar, agua, se hidrata, se empieza a hidratar, y si detecta que hay nutrientes, la célula va a germinar. Esta germinación ocurre en 90 minutos, mucho más rápido de lo que tardamos en generar la endospora, ¿no? Y va a tener como resultado la generación nuevamente de una célula vegetativa que en estas condiciones se va a empezar a dividir como lo hacía antiguamente. Bueno, la bacteriología es un bloque complejo para ustedes. Van a ver que hay un montón de vocabulario específico, un montón de nombres, de géneros, de especies, de bacterias patógenas, un montón de nombres de estructuras, características, de mecanismos de patogenia. O sea, es como mucha información. Entonces es importante organizarse para estudiarlas, tener en cuenta estas características que permiten armar grupos, ¿no? De acuerdo a la pared, si son gram positivas o gram negativas, si son cocos, bacilos o espiroquetas, es decir, su morfología, y alguna otra característica, si se agrupan en racimos, en cadenas, en diplos, si tienen una forma particular. Las bacterias patógenas se diferencian de las bacterias que no lo son porque tienen armas, herramientas, que le permiten infectar las células, en este caso del ser humano, porque estamos hablando de bacterias patógenas de importancia médica, ¿no? Nosotros a estas armas, ¿no?, las llamamos factores de virulencia. Y las bacterias en líneas generales pueden tener una o muchas o todas estas herramientas. ¿Cuáles son? Bueno, adhesinas, como dijimos, le sirven para adherirse a la célula blanco. Invasinas son moléculas, generalmente enzimas, que colaboran en la invasión, abrirse camino en los tejidos. Endotoxinas, esto es característico de las gram negativas, vimos que el lípido A del lipopolisacárido, que forma parte de la membrana externa de la pared celular de las bacterias gram negativas,
es una molécula muy importante en la sepsis bacteriana por gram negativos, los exopolisacáridos como la cápsula o como el slime, que forman algunas bacterias patógenas, las exotoxinas, que son toxinas que sí se secretan al exterior y actúan a distancia, otras enzimas que tienen otras funciones, no de invadir, los flagelos, que ya vimos hoy que sirven para moverse, algunas proteínas quelantes de hierro, por ejemplo, que llamamos sideróforos, que se liberan al exterior. Entonces, para cada una de las bacterias o grupos de bacterias que vamos a ir viendo, van a cobrar relevancia unos u otros de estos factores de virulencia. Bueno, con este pantallazo, generalidades, ¿no?, de bacteriología, damos inicio a este bloque y, bueno, como van a ver, es bastante amplio y diverso, por lo tanto les recomiendo que vayan siguiendo los teóricos y que vayan consultando las dudas a medida que van surgiendo. Todos los docentes estamos disponibles por PEDCO o presencialmente para ayudarlos en lo que necesiten, para ir llevando al día la materia, que es muy larga, y si no se les va a complicar después cuando la quieran estudiar para el parcial y más tarde para el final. Este año hicimos una innovación en, digamos, las herramientas que vamos a usar a lo largo del año. Ustedes vieron que vamos a ir trabajando por módulos en los seminarios, aparte tienen la información de los teóricos que les va a ir sirviendo, donde nos enfocamos por grupos de gérmenes. Vamos a ver las bacterias, después vamos a ver los hongos patógenos, después vienen las vacaciones de invierno, vamos a ver los parásitos, y vamos a ver los virus y después los parásitos, para seguir con el orden cronológico, ¿no? Y al final vamos a tener una etapa de integración en donde vamos a tratar de abordar los síndromes clínicos y ver cuáles de las bacterias, de los parásitos, de los virus y de los hongos que fuimos estudiando a lo largo del año, están implicados en uno u otro de los cuadros clínicos. Entonces, este año incorporamos un cuadro que le llamamos cuadro para abordaje sindrómico. Es una herramienta para ustedes, ¿sí? Es una herramienta personal, no entregable, no evaluable, es algo propio. Lo entregamos en Word está disponible en PEDCO, para que ustedes lo puedan editar, si necesitan más espacio, lo pueden imprimir, completar a mano, lo pueden completar directamente en Word. Es una herramienta que sirve para cada uno. A mí no me sirve el cuadro ya completo, porque lo enriquecedor es ir completándolo justamente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que a medida que vayamos transcurriendo por los teóricos y vayamos viendo cada una de las bacterias, y ustedes relacionen con qué cuadros clínicos esa bacteria está asociada, puedan ir al cuadro e ir registrándolo. ¿Sí? Es un cuadro que, como tiene todos los cuadros clínicos, puede haber más, ¿no? Pusimos los que nos parecieron relevantes, que habitualmente usamos en la etapa de integración. La idea es que ustedes, para cada cuadro clínico, puedan en ese momento decir, bueno, de las bacterias, estas son las más importantes que causan este cuadro, estos y estos virus, estos hongos y estos parásitos, ¿sí? Que logremos hacer eso, ese cierre al final de año, que siempre cuesta mucho. Entonces, bueno, esta es una nueva herramienta para que la vayan trabajando. También cualquier duda nos pueden ir consultando. Bueno, y en este teórico vamos a ver también algunas que tienen que ver, son generalidades de bacterias, algunas cuestiones que tienen que ver con la genética de las bacterias, ¿no? Presentan algunas particularidades en relación a la célula eucariota, y hay algunas cuestiones que tienen relevancia clínica, porque tienen que ver con la patogenia
o con algún aspecto de estas enfermedades infecciosas. Por eso vamos a abordar también estos conceptos en esta clase. Como habíamos dicho antes, el genoma bacteriano va a estar constituido por un cromosoma bacteriano que va a estar inmerso en el citoplasma porque no tiene una membrana nuclear que lo contenga, pero además por elementos extracromosómicos, ¿sí? Los elementos extracromosómicos están por fuera del cromosoma, como su nombre lo indica, y mientras en el cromosoma están los genes vitales para las bacterias, aquellos genes sin los cuales no podría vivir, en los elementos extracromosómicos hay genes accesorios que tienen que ver con algunas vías metabólicas que no son esenciales, o tienen que ver con factores de virulencia, con toxinas, con genes de resistencia a antimicrobianos. ¿Cuáles son los elementos extracromosómicos? Son los plásmidos, episomas, transposones y secuencias de inserción. Bueno, volviendo al cromosoma bacteriano en sí, es básicamente una molécula de DNA bicatenario circular. Las bacterias tienen un genoma haploide. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una única copia de cada gen o de cada cromosoma, ¿sí? Nosotros somos seres diploides, nuestras células son diploides. Las bacterias son haploides. El cromosoma tiene una configuración helicoidal y superenrollada, es la única forma, o la forma más estable, y en que podemos albergar una molécula tan grande en el espacio del citoplasma bacteriano, que es ínfimo, ¿no? Es la forma más estable de agrupar una molécula de ADN tan grande. Actúa como un replicón único, es decir, por sí sola se puede replicar, no necesita estructuras extras para hacerlo, y para optimizar espacio, las bacterias agrupan sus genes en operones que generalmente tienen que ver con toda una vía metabólica. Es decir, todos los genes que actúan en una vía metabólica están juntos porque comparten estructuras regulatorias, ¿sí? Entonces, cuando la vía se activa, se expresan todos juntos. Entonces es una forma de ahorro de espacio y de ahorro, si se quiere, energético también. Los operones en las bacterias son muy conocidos. Uno de los más estudiados, en cualquier libro de biología lo van a poder leer, es el operón LAC, que es una región del cromosoma de muchas bacterias. El de Escherichia coli es el más conocido, en donde están todos los genes que tienen que ver con moléculas proteínas que van a actuar en la fermentación de la lactosa. Entonces todos están en la misma región y bajo la misma regulación. Dijimos que el cromosoma bacteriano es un replicón, es decir, se replica por sí mismo. La replicación del ADN es igual que en la célula eucariota, semiconservativa y bidireccional, es decir, siempre se copia a partir de una hebra de ADN, la complementaria. Intervienen enzimas como las topoisomerasas para desenroscar, digamos, ese superenrollamiento que tiene per se la molécula del cromosoma bacteriano, y una vez que se desenrosca y se exponen las hebras, la enzima capaz de sintetizar ADN a partir de la hebra molde son DNA polimerasas DNA dependientes. Hay dos horquillas de replicación que van avanzando y podemos tener dos puntos de crecimiento, que ahí en el esquema figuran como PC, dos puntos de crecimiento. Al final del proceso nos vamos a encontrar con dos moléculas de ADN bicatenarias idénticas, o dos cromosomas bacterianos. Esta replicación es muy fiel porque estamos copiando ADN a partir de una hebra de ADN.
va a depender de que la DNA polimerasa seleccione el nucleótido adecuado. Las DNA polimerasas DNA dependiente además tienen una actividad correctora de mirar hacia atrás y ver si las bases nucleotídicas que se colocaron son las correctas, y corregir en el caso de bases mal apareadas. Todo esto hace que la variabilidad, en este paso, la variabilidad genética, no sea tan alta, o la tasa de mutación no tenga una frecuencia tan alta. Igual que pasa en los eucariotas, si nos miramos, hacemos como un zoom en la horquilla de replicación, si bien la síntesis de ADN va a ocurrir en las dos hebras, hay una hebra, siempre la síntesis de ADN, la DNA polimerasa DNA dependiente, sintetiza ADN con sentido 5' a 3', por lo tanto va a haber una hebra en que le llamamos cadena adelantada, en la cual la síntesis va a ir avanzando igual a medida que se va desenrollando la molécula original, ¿no? O la molécula molde. Esa es la cadena adelantada. Mientras que en la otra, como vamos a quedar al revés, digamos, y la enzima sí o sí sintetiza de 5' a 3', va a ir sintetizando pedacitos, ¿sí? A medida que se va como desenrollando la molécula del cromosoma original. Estos fragmentos se conocen como fragmentos de Okazaki, y finalmente van a ser unidos por medio de una ligasa. Y esta hebra, que se va sintetizando de a pedacitos y después ligándolos, es la que conocemos como hebra retardada o retrasada, o cadena retrasada o retardada. Pero esto es igual que en los eucariotas. Bueno, la composición nucleotídica de los genomas de las bacterias varía muchísimo, ¿sí? Puede tener de 25 a 75% de G más C, de variación. La información genética es continua. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de las células eucariotas, no hay intrones y exones. Todo lo que hay se sintetiza a proteínas. Y hay una única copia de cada gen. Esto tiene que ver con que son haploides, lo que decíamos hoy. Bueno, cuando ocurre la división celular por fisión binaria, lo que va a ocurrir es, entonces, la duplicación del cromosoma, un origen de replicación, se van para los orígenes de replicación hacia los extremos, usando el citoesqueleto de actina de la célula, y esto va a concluir en 2 cromosomas idénticos, tras lo cual va a ocurrir la separación de la generación del septo, de pared, de cápsula si la tuviera, y finalmente el producto de este proceso son 2 células hijas idénticas a la célula madre o a la célula progenitora. Además de este cromosoma, habíamos dicho que había elementos genéticos extracromosómicos que, si bien no son esenciales para la vida de la bacteria, aportan o portan, podríamos decir, genes accesorios que, si bien no son vitales, sí le dan a la bacteria la capacidad de tener ventajas en un ambiente hostil, o incluso son factores de virulencia y permiten que la bacteria sea patógena para el ser humano en este caso, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, los plásmidos y episomas y los elementos móviles, que dentro de estos, o genes saltarines, tenemos secuencias de inserción y transposones. Bueno, los plásmidos y episomas son como mini cromosomas, son moléculas de DNA bicatenaria, circular, covalentemente cerrados, pero más chiquitas, ¿sí? Si nosotros miramos acá arriba, tenemos bacterias, acá está el cromosoma, y los plásmidos son más chiquititos. Dijimos que tenían información no esencial, también son replicones, se duplican en forma autónoma, y la diferencia entre unos y otros es que los plásmidos no son capaces de integrarse en ninguna circunstancia al cromosoma de la bacteria, mientras los episomas sí pueden hacerlo, y esto tiene impacto mutagénico, ¿no? Esta es una microfotografía electrónica donde se ven distintos plásmidos de Escherichia coli,
Fíjense que una misma bacteria puede tener un plásmido, una copia, o puede tener un montón de copias. ¿Qué funciones están mediadas por plásmidos? Bueno, dijimos recién, factores de virulencia como toxinas, adhesinas, capacidad de metabolizar sustratos, de producir enzimas como hemolicinas o bacteriocinas, resistencia a luz ultravioleta y resistencia a antibióticos. ¿Sí? En relación, esperen que vuelvo, que me adelanté, en relación a esto, a la cantidad de plásmidos que tiene una bacteria, tiene alguna relevancia clínica, porque, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, hay algunas beta-lactamasas que son codificadas por plásmidos y que confieren resistencia a este grupo de antibióticos, a las bacterias, les confiere a las bacterias resistencia contra este grupo de antibióticos, los beta-lactámicos, y de acuerdo a la cantidad de plásmidos que posea la bacteria, el nivel de resistencia va a ser mayor o menor. Entonces, esa es una característica relevante. Y los elementos móviles también los conocemos como genes saltarines, dijimos que eran las secuencias de inserción y los transposones. Son unidades genéticas discretas, muy chiquititas, que se pueden insertar en otros replicones. Por ejemplo, en un plásmido, por ejemplo, en el cromosoma de una bacteria, en un fago, y obviamente como saltan y se insertan en otro lugar, en otro replicón, tienen efecto mutagénico, ¿sí? Porque van a poder afectar la normal lectura, ¿sí?, de los genes que están presentes en ese replicón normalmente. Y eso puede llevar a que algo que se tenía que expresar no se exprese, o que se sintetice una proteína diferente a la original con los efectos deleterios que eso puede traer aparejado, ¿no? Bueno, la diferencia entre secuencias de inserción y transposones está dado por la complejidad. Las secuencias de inserción también se llaman transposones simples. Básicamente son estructuras genéticas que tienen en los extremos, estos extremos rojos, secuencias palindrómicas, es decir, secuencias complementarias e inversas. De modo tal que son pegajosas, es decir, se van a tender a volver a pegar, o a pegarse con una secuencia, ay, no me sale, una secuencia complementaria, ¿sí?, en el replicón en donde se va a insertar. Se le llama DNA egoísta porque lo único que llevan entre estas secuencias pegajosas o palindrómicas es el gen de la transposasa, que no es más que la enzima que va a catalizar el salto. Cuando estas secuencias de inserción saltan, lo que hacen es que se duplican, ¿sí?, y una copia salta a otro replicón y la original queda en este sitio, ¿sí? Eso es importante, no se va de donde estaba, se copia y salta a otro replicón, a un cromosoma u a otro plásmido. El transposón podemos decir que son dos secuencias de inserción, fíjense, una acá y otra acá, pero que al saltar, usando los extremos palindrómicos, llevan enganchado al medio un gen que codifica algún factor de virulencia, o en este caso, un gen de resistencia a un antibiótico en particular. Es decir, en el salto se llevan otro gen. Entonces, esto se copia y en el replicón, sea un plásmido, sea un cromosoma de llegada, se va a estar incorporando este gen de resistencia, en este caso particular, a la tetraciclina, ¿sí? De nuevo, el salto implica duplicación del transposón. Bueno, en base a todo lo que vimos hasta ahora, las bacterias son muy rudimentarias, tienen un cromosoma que ni siquiera tiene membrana nuclear, que es una molécula de ADN sin intrones, que codifica de cada gen, tiene una sola copia,
que se dividen por fisión binaria, las células hijas son idénticas a las progenitoras, y tienen una tasa de mutación baja porque están actuando DNA polimerasas DNA dependientes que tienen una frecuencia de mutación muy bajita. Podríamos llegar a pensar que la variabilidad genética de estas poblaciones es ínfima. Sin embargo, todo lo contrario, ¿sí? Las bacterias tienen una variabilidad genética enorme, que tiene que ver fundamentalmente con el tiempo de generación breve, ¿no? En 20 minutos, una Escherichia coli completó un ciclo celular. De modo tal que en muy poquito tiempo las bacterias se multiplican muchísimo y tienen la opción de tener cambios evolutivos. Bueno, la variabilidad genética puede darse en forma vertical, que sería con mutaciones, que esto vimos que es bastante improbable, ahora lo vamos a volver a ver, o por mecanismos de recombinación, que es lo que conocemos como mecanismos de transferencia horizontal de genes entre bacterias. Las mutaciones o variabilidad genética vertical, porque son cambios que se transmiten de progenitora a células hijas. Es una alteración permanente de la secuencia de bases del DNA, tenga o no tenga efecto fenotípico detectable, es decir, cualquier base, cualquier cambio en las bases nucleotídicas del ADN es una mutación, tenga o no un efecto fenotípico posteriormente, ¿no? La frecuencia de mutación espontánea es muy bajita, 10 a la menos 7 a 10 a la menos 12. Y otro concepto muy importante desde el punto de vista evolutivo es que las mutaciones ocurren al azar. No es que porque en el medio hay un azúcar, la bacteria muta para poder usar este azúcar en su vía metabólica. Es al revés. Las mutaciones ocurren al azar. Y aquellas mutaciones que confieran ventajas a algún grupo de bacteria en un contexto ambiental determinado, son las que van a prevalecer, porque esas bacterias son las que van a sobrevivir y las que van a transferir estos genes a su descendencia, ¿sí? Ese es un concepto muy importante desde el punto de vista evolutivo, que es importante que conozcan. Estas mutaciones pueden llevar a deleciones, es decir, que se pierda una base, inserciones, que se agrega una base que no estaba originalmente, o transversiones, que se rote el orden de algunas bases. Obviamente esto va a llevar a cambios en la secuencia de bases nucleotídicas y por ende a la secuencia de aminoácidos cuando ocurra la síntesis proteica en la célula. Y por último tenemos la transferencia horizontal de genes entre bacterias, que este es el mecanismo que aporta mayor variabilidad genética a las bacterias y que por ende tiene una gran relevancia en bacteriología clínica, porque tiene que ver con, sobre todo, la resistencia antibiótica, cómo las bacterias ganan genes de resistencia a los antibióticos, y también con la adquisición de algunos factores de virulencia, ¿no? Los mecanismos de transferencia horizontal de genes que vamos a ver son 3. Transformación, transducción y conjugación. Estos mecanismos pueden ocurrir entre bacterias del mismo género o de géneros diferentes. Hay algunas bacterias que son, decimos, más promiscuas que otras porque están como más abiertas a intercambiar genes con otras, que en cambio hay algunas que son como más selectas y solo intercambian genes con bacterias relacionadas, por ejemplo, dentro del mismo género o del mismo género y especie. Bueno, el primero de estos mecanismos es de transferencia horizontal de genes, es la transformación. ¿En qué consiste? En que una molécula, una bacteria, puede ser capaz de captar moléculas de DNA desnudo del medio ambiente, incorporarlas y si existe homología genética con su ADN cromosómico, va a ocurrir una recombinación similar al crossing over que ocurre en la meiosis,
y ese fragmento se va a incorporar al genoma de la bacteria, ¿sí? Para que esto ocurra, no todas las bacterias son capaces de transformarse. El DNA tiene que estar libre, es decir, fuera, generalmente proviene de una bacteria que se lisó recientemente, porque en todos los tejidos y en todos lados hay DNAsas que lisan DNA exógeno, ¿no? Entonces tiene que ser algo muy relativamente rápido. Y la bacteria tiene que estar preparada, ¿no? Tiene que estar en lo que llamamos un estado de competencia, que tiene que ver con algún momento particular del ciclo celular que le permita captarlo y que tenga lugar esta recombinación posterior. Como resultado vamos a tener una bacteria que ganó un pedacito de su genoma que no es propio, ¿no? Incorporó un pedacito de un DNA exógeno. Esto da lugar fenotípicamente a un fenómeno que se conoce como mosaicismo, y en bacteriología clínica tiene relevancia porque, por ejemplo, es la forma en que adquieren resistencia a los betalactámicos, a la penicilina, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria muy importante en bacteriología médica, ¿sí? El segundo mecanismo es la transducción. Este es un mecanismo de transferencia horizontal de genes mediados por fagos. Los fagos son virus capaces de infectar bacterias, por eso los llamamos bacteriófagos. Son estos que están acá. Bueno, ¿qué tiene que ver el fago con la transferencia horizontal de genes entre bacterias? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, tiene mucho que ver. Todavía no vimos virología, va a quedar para cuando iniciemos el segundo cuatrimestre, pero les cuento un poquito cómo es la filosofía, entre comillas, de vida de los virus. Los virus están constituidos, los viriones, por proteínas que constituyen la cápside, es decir, la envoltura, el cascarón, podríamos decir, del virus, y dentro contienen el ácido nucleico. Los virus pueden tener ADN o ARN, uno solo de los ácidos nucleicos. Entonces, en este caso, estos bacteriófagos son DNA, tienen ADN y tienen su estructura proteica que forma la cápside. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno de estos virus infecta una bacteria, ¿qué va a ocurrir? El virus inyecta su molécula de ADN. ¿Por qué? Porque el virión no tiene más que el ácido nucleico rodeado o protegido por las proteínas de la cápside. El virus per se no es capaz de replicarse, necesita usar la maquinaria celular, la maquinaria de una célula, tomar prestada la maquinaria de síntesis proteica celular. Es decir, cuando un virus infecta una célula, lo que está haciendo es como usurparla, ocupar la célula y usar toda la maquinaria celular para generar viriones hijos, para garantizar su progenie viral. ¿Cómo lo hace? Inyecta, fíjense, su ADN, que son estas dos cadenitas rojas. Esto marrón es el cromosoma de la bacteria. Entonces, ¿qué va a hacer? El virus va a lograr que la célula bacteriana empiece a hacer copias de su genoma, por un lado, usando las polimerasas de la célula. Por otra parte, que vaya sintetizando las proteínas virales que están codificadas en este pedacito de genoma que entró. Entonces, la bacteria se va a convertir en una fábrica de virus. Va a haber cápsides que se autoensamblan y copias del genoma del virus. Se autoensamblan, como les decía, se lisa la célula, en este caso la bacteria, donde ocurrió la infección, y salen millones de viriones hijos, que van a ir a infectar otras células, ¿no? Esto se amplifica. Ahora bien, fíjense lo que puede pasar, que el fago que se libera sea igual al fago que ingresó, es decir, que tenga su molécula de ADN original. Este fago, cuando infecta otra célula, va a volver a pasar lo mismo, va a ocurrir un ciclo lítico de la bacteria, porque se van a generar un montón de copias del fago. Pero
eventualmente puede pasar que en este autoensamble, que ocurre medio automático al tuntún, se genere un fago, ¿no?, que tenga la cápside del fago, pero que quede en su interior una molécula de ADN, un pedacito de ADN que tiene una parte del fago y una parte de la bacteria. Se lleva genes de la bacteria. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este fago infecte otra célula bacteriana? De nuevo va a inyectar esta molécula que no es la del virus, entonces no va a ser capaz de sintetizar todas las proteínas de la cápside, ni va a ser copias del genoma del virus, ¿sí? Entonces, en este caso no va a ser posible una infección lítica y lo que va a ocurrir es una infección lisogénica, es decir, el virus va a inyectar esta molécula de ADN y como hay un pedazo de genes de la bacteria, va a existir recombinación, homología genética y recombinación tipo Crouzin-Over con el cromosoma de la bacteria. Entonces este fragmento de ADN se va a integrar al cromosoma bacteriano, pero no va a haber producción de progenie viral. Entonces es lo que conocemos como ciclo lisogénico. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es la entrada o el arrastre de genes de una bacteria a otra por medio de un fago, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de transducción. Acá se pueden ver de nuevo bien los dos ciclos, el ciclo lítico con producción de viriones, lisis y salida de viriones iguales al que entró inicialmente, o el ciclo lisogénico, donde este fragmento de ácido nucleico no puede dar lugar a viriones hijos, entonces se integra, si existe homología, al genoma de la bacteria, ¿sí? Es el segundo de los mecanismos de transferencia horizontal de genes, que es muy importante. Así, de esa forma, se transmiten genes que codifican toxinas bacterianas y también algunos genes de resistencia en algunos casos, pero es muy común en toxinas, por ejemplo, en Streptococcus piógenes, ¿no? Las toxinas de la escarlatina, por ejemplo. Y el último de estos mecanismos de transferencia horizontal de genes es la conjugación. La conjugación es lo más parecido a la reproducción sexual de eucariotas en procariotas. Vamos a tener alguna bacteria que posee un plásmido, ¿sí?, que le llamamos plásmido F. Es un plásmido que va a aportar genes para su transferencia, para fabricar un pili sexual y para replicarse. Entonces, la bacteria, esta supónganse, que tiene el plásmido, que llamamos factor F, esta bacteria entonces va a ser capaz, cuando se encuentre con otra bacteria, generalmente esto ocurre dentro del mismo género, ¿no?, bacterias relacionadas, va a expresar el pili. Entonces el pili va a permitir generar un puente citoplasmático entre ambas células, entre ambas bacterias. El plásmido F se empieza a autorreplicar y una de las copias va pasando por este puente citoplasmático a la bacteria receptora. Cuando termina el proceso, las bacterias se separan y quedan las dos bacterias con el plásmido F. Es decir, las dos bacterias listas para cederle a alguna otra con la que se encuentren el plásmido F. Obviamente, de esta forma se transfieren entre bacterias genes de resistencia a antibióticos y también genes que codifican factores de virulencia. Bueno, esto es lo que les decía recién, la conjugación es lo más parecido a la reproducción sexual de eucariotes en procariotas porque tenemos una célula positiva y una negativa, una dadora y una receptora, y al final del proceso las dos bacterias ganan el plásmido F y el pili sexual. Bueno, con esto damos por terminado este teórico introductorio a bacteriología. Hay una fotito hermosa ahí de un bacteriófago
recolorido que está justo inyectando su molécula de ácido nucleico al interior de la bacteria, y en la imagen de fondo moléculas de ADN, de modo tal que, bueno, con esto abrimos, como les decía hoy, el capítulo de bacteriología médica con un montón de generalidades que les van a ser útiles para entender algunas cuestiones que vamos a ir abordando en los teóricos posteriores. Como les decía anteriormente, cualquier duda que tengan, pueden canalizarla por PEDCO o vernos presencialmente en el edificio Tordos, que es donde funciona la cátedra, para poder ayudarlos en lo que necesiten. Bueno, nos vemos la próxima clase.